This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. This is not just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I'll testify my television, televise, I'm telling lies. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine. Hello, I'm Chris Williamson. Hola, soy Chris Williamson. Usted está viendo Palestina Desclasificada, donde exponemos la guerra global del régimen israelí contra la solidaridad con el pueblo palestino ocupado ilegalmente. En el programa de hoy investigaremos el movimiento Nahmut, fundado hace unos 7 años. Afirman ser un movimiento de judíos británicos que van a acabar con el apoyo de la comunidad judía al apartheid y a la ocupación israelí de Palestina. Sin embargo, tras un análisis más detallado, la noble afirmación de Nahmut parece bastante descabellada, como explicará Latifa Abu Hakra en nuestro primer informe. We'll explain in our first report. Nahmut es una organización del Reino Unido que se declara contraria a la ocupación. Sin embargo, un análisis más profundo de sus antecedentes plantea serias dudas sobre su función en los círculos pro-palestinos. Fundada en 2018 y abierta exclusivamente a la afiliación judía, Nahmut ha sido bien recibida por la campaña de solidaridad con Palestina en las marchas nacionales. En su sitio web, se aclara que los sionistas son bienvenidos en la organización y afirma, tanto los judíos que se identifican como sionistas, como los no sionistas o antisionistas, son bienvenidos en nuestro movimiento, siempre que se adhieran a nuestros objetivos y valores. No se define en un movimiento antisionista, ya que queremos que nuestro trabajo se centre en la lucha por la dignidad y la libertad para todos. El sitio web reitera que priorizamos los valores por encima de la ideología. Por ello, damos la bienvenida a nuestro movimiento a los judíos que se identifican como no sionistas, sionistas o antisionistas, así como a quienes no tienen opiniones sobre el sionismo. Y también colaboramos con diversos aliados. La organización va más allá al afirmar que Nahmut no se posiciona sobre el sionismo, el boicot, desinversión y sanciones, ni las fronteras. El misterioso grupo también afirma que el antisionismo es y ha sido evidente tanto en la izquierda como en la derecha, y nos comprometemos a desafiar a nuestros aliados y socios cuando sea necesario. Esto quedó claro cuando en 2021 Nahmut respaldó al grupo de presión israelí BJS en su feroz campaña contra el profesor David Miller de la Universidad de Bristol, declarando en Twitter: el lenguaje utilizado por Miller supera cualquier comentario veraz sobre Israel, y empleó varios tropos conspirativos y antisemitas. Por supuesto, Miller fue posteriormente reivindicado, y todo esto formó parte de una artimaña del lobby sionista para expulsarlo. Surgen más interrogantes sobre la postura real de Nahmut sobre estos temas esenciales, cuando consideramos que en 2021 el grupo celebró un evento en el festival Limud. El director ejecutivo del festival fue Eli Ovitz, capitán de la reserva del ejército israelí y ex portavoz de las fuerzas de ocupación genocidas. El festival Limud también está financiado por el destacado cabildero israelí Trevor Chen. En una publicación de Facebook de Nahmut para promocionar el evento, el grupo declaró que esperaba con interés la participación de la organización Iniciativas Abraham. La Iniciativa Abraham afirma existir para fomentar la sinergia entre organismos y agencias del Reino Unido e Israel, y que está financiada directamente por el régimen israelí. ¿Por qué no se sumaría Nahmut a la campaña de solidaridad con Palestina? Como de costumbre, nos acompaña en el estudio nuestro experto residente David Miller, considerado ampliamente como el académico crítico de Israel más destacado en el Reino Unido. David es investigador principal del Centro para el Islam y los Asuntos Globales de la Universidad Saim de Estambul y es codirector del organismo de control de los grupos de presión Spinwatch. Hoy nos acompaña de nuevo, como colaborador invitado, Mick Naper, socialista antirracista de toda la vida y fundador de la campaña Solidaridad con Palestina en Escocia. Mick es el único escocés certificado libre de
racismo por 2 tribunales escoceses tras combatir con éxito las tácticas de guerra sionistas. Bienvenidos al programa. David, organizando eventos en un festival donde el director ejecutivo es un portavoz de las fuerzas de ocupación israelíes y un reservista en activo. Es decir, es una lástima, ¿verdad? Namut, ¿por qué harían eso? Se desmiente la metedura de pata, si es que no se había desmentido ya años antes. Su postura, al afirmar que podría haber algunos miembros de la organización judíos que no tienen una postura sobre el sionismo, es sencillamente ridícula. Es decir, es un intento de incorporar al movimiento de solidaridad con Palestina a quienes tienen una postura moderada respecto al sionismo, que tal vez se consideran no sionistas y de socavar el apoyo a la resistencia en Palestina. Ese es el claro intento. Ni siquiera creen que hay un problema con la ocupación de los Altos del Golán por sionistas, porque al parecer eso no es Palestina, así que este es un intento sionista moderado de infiltrarse en el movimiento de solidaridad con Palestina y parece haber tenido mucho éxito. Y por supuesto lo que ocurre en momentos de crisis es que se alineen en apoyo de grupos abiertamente sionistas, lo cual por supuesto es impensable. Mick, Namut también afirma que está abierto a los sionistas, como acaba de decir David. Es un círculo insalvable, ¿no? Bueno, mucha gente cuadra círculos imposibles. Aparentemente el 40 o el 50% de los británicos cree que el Imperio Británico fue una operación benigna. Pero miren, quizás en las primeras etapas del sionismo para los radicales de la limpieza étnica, los sionistas obreros y también los predecesores de Ben-Gvir y Smotrich, algunos condecorarán su movimiento creyendo que se podía desposeer a los palestinos y colonizarlos con palabras dulces, pero eso es cosa del pasado. Hoy el sionismo se ha convertido en un movimiento genocida y no hay otro elemento significativo en el sionismo más allá de ese componente genocida dominante. Así que intentar decir que se defiende cualquier atisbo de derechos humanos, pero al mismo tiempo involucrar en el movimiento a personas que apoyan la demolición de manos de cirujanos palestinos para evitar que realicen operaciones, el genocidio que vemos en ambos es completamente imposible. Y cuando hemos escuchado ejemplos en el pasado de personas que intentaron decir, bueno, no soy antisionista, simplemente no soy sionista. Pero, ¿qué harías? Ya sabes, durante la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, si alguien dijera, bueno, no es que esté en contra de la supremacía blanca, simplemente no tengo una postura al respecto. Es absurdo, extraño, y un momento de reflexión te dice que simplemente no va a funcionar. No, claro que no. Y David, ¿qué opinas de Namut? Es decir, de criticar y condenar con firmeza a la resistencia palestina. Bueno, es una señal de alerta, ¿no? En cuanto escuchas algo así, sabes que la agenda es oponerse a la resistencia. Por supuesto, el derecho del pueblo palestino, específicamente del pueblo palestino, así como de otros pueblos bajo ocupación, a tomar las armas contra la ocupación está consagrado en las mociones de la Asamblea General de la ONU y el derecho internacional. Así que la idea de que estemos o que debamos estar diciendo que no debería haber derecho a la resistencia es antitética al derecho internacional popular y demuestra que esta es una organización que existe para defender los intereses sionistas. Son sionistas que no quieren que haya resistencia y evidentemente, en cambio, nosotros no la queremos. Así que cada vez que una organización dice, bueno, la resistencia es mala porque hacen esto o aquello, no deberíamos permitir eso más, especialmente después de haber presenciado 1 año y medio de genocidio, donde vemos a diario las atrocidades que cometen los sionistas allí. Ya no sirve de nada hablar de esto ni preocuparse por ello. Si se quiere, estos son argumentos sionistas y deberíamos identificarlos como tales. Ya veo. Quiero decir, mencionaste a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. O sea, son absolutamente explícitos, ¿no?, sobre el derecho a la resistencia armada. Es decir, es muy claro en ellos. Dicen que las personas bajo ocupación tienen derecho a la resistencia, incluida la lucha armada. Dicen que sí a la lucha armada en la resolución. Así que sí, está perfectamente claro. Bueno, Mick, como fundador de la campaña de solidaridad con Palestina escocesa, ¿qué crees que está pasando con tus homólogos en la oficina de la PSC en Londres, que parecen estar presionándolos con tanta fuerza?
O sea, hemos vivido un aislamiento espléndido aquí durante los últimos 25 años en esta parroquia del norte, y yo, como grupo ad hoc, respondí inicialmente a la primera intifada participando activamente en la educación de la gente. ¿Cómo íbamos a llamarnos? Ni siquiera sabíamos que existía un PSC en Londres. Era un grupo muy modesto y yo había participado activamente en el VSC, la campaña de solidaridad con Vietnam. Así que eliminamos la V y pusimos una P y seguimos ese modelo de apoyo a la liberación de un pueblo colonial, apoyo a la resistencia contra el militarismo estadounidense y la idea de construir un movimiento de solidaridad que uniera la resistencia anticolonial con personas de todo el mundo que se vieran a sí mismas no como, ya sabes, viéndolas desde fuera, sino como una extensión. Ahora bien, somos organizaciones muy diferentes. He visto a gente en el pasado, a varias personas a lo largo de los años, que han dicho que no se puede tener una reunión sin un orador judío. Algunas personas realmente raras que a veces son muy tímidas, y recé para mantenerme firme y me dijeron, consíganme un orador judío. Y bastante patético. A veces insultas a tus camaradas judíos que son antisionistas acérrimos. Así que sospecho que es timidez, buscando a alguien que se adelante y diga, miren, no nos alejamos mucho de la política exterior británica. Sí, claro. David, ¿qué sabes de esto? ¿Cómo se llama? Eli Ovitz, el director ejecutivo de este festival de Limud, del que Trevor Chin también es un importante financiador, ¿verdad? Bueno, quiero decir, a lo largo del movimiento sionista en este país y en todos los demás países donde se organiza, hay personas que han estado en servicio activo en las llamadas Fuerzas de Defensa de Israel, FDI. Hay quienes utilizan organizaciones benéficas y sus empresas para recaudar fondos para enviarlos a la DI y a los asentamientos. Así que este es un tipo cuyos reservistas pueden ser llamados de regreso en cualquier momento. Recordemos que, según algunos, 3.000 ciudadanos británicos han luchado con las fuerzas de ocupación en Gaza o en el resto de la Palestina ocupada en el último año y medio. Así que esto es absolutamente poderoso, aunque limitado. Permítame aclarar que es una organización sionista. Se presenta como una organización cultural agradable y amigable, al igual que JW3, donde suele tener su sede, que es el Centro Comunitario Judío en el noroeste de Londres, que por supuesto también es famoso por su sionismo y cuenta con financiación de personas como Trevor Chin. Trevor Chin, por supuesto, como hemos dicho muchas veces en este programa, es efectivamente el líder del movimiento sionista británico. Ha liderado la campaña judía unida por Israel, la principal organización benéfica que recauda fondos para el sionismo en este país durante décadas, literalmente décadas. Y por supuesto, hay un importante financiador del Partido Laborista, incluyendo, por supuesto, la financiación secreta de Keir Starmer. Información sobre eso, por supuesto, recién publicada cuando ya era demasiado tarde para detenerlo cuando estaba trabajando. Por supuesto, luego se unió al Partido Laborista como miembro del equipo en la primera reunión de Keir Starmer con el resto del lobby israelí. Así que es una persona extremadamente seria que maneja muchos hilos dentro del movimiento sionista británico y está al frente de esa organización. Desempeña muchas funciones benéficas, por ejemplo, apoyando el genocidio. Claro. Bueno, Nick, ¿por qué crees que Nahumut se movilizó contra David Miller? Supongo que la respuesta es obvia, pero ¿qué opinas? ¿Contra qué no hay que movilizarse? David obtuvo una victoria contundente para proteger, lo cual, si protege a todos en sus trabajos, hasta cierto punto al distinguir entre los crímenes del sionismo y entre el sionismo y el judaísmo. Esto es imperdonable, porque la esencia del sionismo, un axioma del sionismo incluso antes de que decidieran atacar al pueblo de Palestina, incluso cuando hablaban de Uganda, la Patagonia, etc., Madagascar, el axioma era que los judíos no podían vivir entre otros como minoría. Tenían que abandonar Europa y atacar a algunos pueblos y colonizarlos. Por lo tanto, distinguir y repudiar completamente el sionismo es inaceptable para Nahumut. Es inaceptable para quienes intentan, contra los titulares de las noticias diarias, sortear la división entre el apoyo a Israel y los grotescos crímenes de ese Estado. Hoy, como saben, 15 trabajadores médicos fueron asesinados con disparos en la nuca y, al parecer, con las manos atadas a la espalda. Esto es Israel, y esta es la imagen que el mundo ha asimilado
en gran medida si intentas mantener algún tipo de vínculo con esa entidad genocida, entonces lucharás contra alguien que diga, no es que haya caído en desgracia en 1967, pero fue un genocidio, tuvo una tendencia innata al genocidio y un proyecto colonial de asentamiento desde su inicio. No se puede superar esa brecha. Así que, por supuesto, atacarán a todos los antisionistas sin excepción. Y la victoria de David fue extremadamente importante y valiosa para todos nosotros. Así fue. Nuestro próximo informe analiza el papel de un importante think tank sionista en la deslegitimación del apoyo a Palestina y las críticas a Israel. Nahmod condenó rápidamente la inundación de Al-Aqsa del 7 de octubre como terrorismo y crimen de guerra. También exigió la liberación incondicional de quienes considera todos los rehenes israelíes. Al considerar el enfoque de la organización en atraer simpatizantes palestinos y específicamente palestinos a sus alrededores, se considera una forma de compromiso estratégico propuesta por un importante think tank sionista hace más de una década para abordar la deslegitimación. El Instituto Reut se fundó en 2004 y su primer cliente fue el Consejo de Seguridad Nacional de Israel. El think tank afirma que se creó para servir a las agencias gubernamentales y a los responsables de la toma de decisiones israelíes, desde políticos de alto rango hasta profesionales del gobierno que ocupan puestos de autoridad, liderazgo o influencia. Se enorgullece de prestar estos servicios a las agencias gubernamentales israelíes de forma gratuita, a pesar de estar generosamente financiado por una red de multimillonarios sionistas. El Instituto Reut publicó un video introductorio que enumera las siguientes agencias del gobierno israelí como clientes: la Oficina del Primer Ministro, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo, las Fuerzas de Defensa de Israel, el Consejo Económico Nacional y el mencionado Consejo de Seguridad Nacional. Hace más de una década, el Instituto Reut publicó un documento que define a Londres como un centro para la deslegitimación de Israel. El grupo propuso una estrategia doble para lidiar con lo que denominó por un lado deslegitimadores y por otro lado críticos. Los deslegitimadores debían ser clausurados en cada oportunidad y los lugares que los albergaran, acosados hasta la cancelación. Por otro lado, se permitiría que los críticos existieran, pero serían el objetivo de lo que Reut llama estrategias de compromiso estratégico para arrastrarlos en la dirección de aceptar el sionismo, aunque sea solo parcialmente. La pregunta que debe hacerse es si Nahmod es una forma de compromiso estratégico para facilitar la normalización de forma sigilosa, basada en el modelo del Instituto Reut. David, ¿qué opinas de ese Instituto Reut al que se hace referencia en la película? Bueno, quiero decir, como la película estaba sugiriendo, que hacen todo este trabajo para el régimen sionista e hicieron este famoso informe, como la película menciona el otro informe, de que Londres es un centro de deslegitimación que ha sido extremadamente influyente en todo el movimiento sionista, no solo en reacción con una organización como Nahmod, sino en todo el movimiento sionista. Esa estrategia que han adoptado para distinguir entre los críticos que podrían ver, que incluiría a alguien como Nahmod y a veces personas que son un poco más radicales que Nahmod. También PSC estaría incluido en este otro Stop the War. Probablemente es parte de eso que no lo son, que no se oponen fundamentalmente a la existencia del Estado de Israel, que por supuesto cualquier antisionista apropiado lo es. Quieren distinguir entre quienes deslegitiman, quienes creen en el Estado judío, el Estado de Israel carece de legitimidad y debe ser desmantelado, y quienes simplemente se preocupan por el apartheid, la ocupación, los derechos humanos o incluso el genocidio. Les preocupa el genocidio, pero no quieren abordar la necesidad de resolverlo. Y la única manera de resolverlo, como todos pueden ver, es abolir el sionismo y desmantelar el Estado sionista. Es una estrategia adoptada por todo el movimiento sionista, y casi todas las organizaciones sionistas se pueden clasificar en una escala.
¿Qué tan cerca están de criticarnos y qué tan cerca están de estar en el ámbito del sionismo? Sí, claro. Bueno, Mick, o sea, parece que el Instituto Reut Laborista de Londres, como vimos en la película, es el centro de la deslegitimación. ¿Cómo te sientes en Escocia? Me siento genial. Nos desencantamos mucho con los diplomáticos israelíes que dijeron a Haaretz que cada visita a Escocia era como una visita, y cito, a territorio enemigo. Esa es la postura que queremos mantener hoy y en el futuro, pero como saben, cuando Acción Palestina entra en escena y descendemos de la cima, nos alegramos, y creo que en muchos sentidos Londres es el centro de la deslegitimación. Hay 1 millón de personas marchando por Londres. No hemos alcanzado esa proporción aquí. Serían unas 100.000 personas, ni siquiera se acercan. Así que sí, Londres ha logrado mucho. Pero como saben, creo que lo que realmente significa, lo que su introducción y lo que dijo David son absolutamente ciertos. No se puede obviar la necesidad de añadir mucho más. Pero Reut y otras instituciones, especialmente, han concluido que Israel es indefendible y que no quieren hablar de lo que Israel está haciendo. Hace 20 años, la Unión Europea realizó una encuesta de opinión y un pobre joven incluyó accidentalmente a Israel. El resultado fue el primero en toda Europa. Los ciudadanos pensaban que era la mayor amenaza para la paz mundial, o más que cualquier otro país. Israel lo analizó y reconoció que existía una profunda crisis de hostilidad. No se puede simplemente defender a Israel. Lo que hay que hacer es dividir y reinar. Es ganarse el apoyo de algunos a una oposición débil o muy silenciada y aislar a quienes se niegan a ser incluidos en ese grupo. Durante años se nos ha acusado de negación del Holocausto, antisemitismo y apoyo al terrorismo. No sé qué es eso. Es una lluvia constante, pero otros grupos más débiles no reciben el mismo trato. Es un intento de dividir y reinar. Forma parte del ADN del sionismo dentro y fuera de Palestina. ¿Y a quién le sorprende? No se puede defender el proyecto llamado sionismo y lo que hace Israel, por lo que hay que tratar de dividir a la oposición para debilitarla. Una conclusión igualmente ineludible, David, es que Namut es parte de este tipo de idea de compromiso estratégico dirigida a la crítica del sionismo. Bueno, el movimiento sionista desde sus inicios, desde el comienzo de la Palestina ocupada, cuando crearon este Estado en 1948, celebraron su primer Congreso Sionista, el Congreso Sionista Mundial en Jerusalén en 1951, creo, y fue entonces cuando crearon la Declaración de Misión del Movimiento Sionista. Esta declaración incluía difundir las ideas sionistas por todo el mundo. Es decir, está perfectamente claro que eso era lo que hacían, y eso, por supuesto, es el papel del sionista. Así que para intentar influir en quienes critican el sionismo necesitan organizaciones que parezcan más simpatizantes o más liberales, incluso quienes dicen no ser sionistas y algunos que dicen no serlo. Y no todos los que se declaran antisionistas lo son de forma clara y directa. Y esa es, por supuesto, la dificultad. Radica en que algunas personas incluso podrían creerse antisionistas, pero en realidad no lo son. Esto se debe en parte a una estrategia de penetración del movimiento sionista, y el Al-Namut claramente forma parte de esta estrategia. Ahora bien, puede que no todos en el Namut lo sepan, puede que no lo crean, pero el propósito del Namut es intentar aislar a quienes son, de alguna manera, antisionistas, más radicales, de quienes son un poco más cuestionables. No, claro que no. Bueno, Mick, supongo que el PSC Escocia no va a estar dando voz al Namut en un futuro próximo. Si la gente tiene ideas extrañas en la cabeza, quiero decir, algunos todavía creen que Colón descubrió América. No es así, no son racistas empedernidos, estamos perfectamente dispuestos a interactuar con la gente. Y si tienen, ya sabes, ideas retrógradas, depende de la dirección en la que se muevan. Si la gente se aleja del sionismo y avanza,
aunque sea a tientas, con alguna dificultad, hacia el apoyo a los derechos y la libertad de los palestinos y el abandono de la supremacía judía, entonces estaremos encantados de interactuar con ellos. Pero si están atrincherados e intentan convencer a otros de que no critiquen el sionismo de raíz, entonces no veo ninguna posibilidad de un diálogo serio. Pero sí, estaremos encantados de interactuar con ellos para ver quién de ellos está dispuesto a dar el paso definitivo hacia el repudio al sionismo. Mira, muchos de nosotros hemos tenido que repudiar ideas reaccionarias. Conozco gente que cree en entornos muy diversos. Tuvimos que repudiar la idea de que Churchill fuera algo más que un racista rancio o que el Imperio Británico fuera una labranza incesante, masacre y conquista. Tuvimos que romper con esas ideas, así que nadie está exento de ello. Pero si la gente no está preparada, y si lo está, ya sabes, me involucraré con quienes se alejan de esas ideas. Pero si promueven ideas de que el Imperio Británico tenía justificación para saquear el mundo, no hay nada que discutir. Y lo mismo ocurre con el Na'amot. Si se empeñan en defender el Estado genocida, que Israel tiene derecho a existir, bla, 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 entonces, ¿qué hay que discutir? Bueno, me temo que ya no nos queda tiempo, así que gracias por sintonizarnos y gracias a nuestro invitado, Mick Neighbor, y por supuesto a nuestro experto residente, el profesor David Miller. Recuerden que pueden seguir el programa en X, Facebook, Rumble y Telegram, donde publicamos clips y actualizaciones regulares. Y les recuerdo, como siempre, que si comparten nuestro contenido en sus plataformas de redes sociales, pueden contribuir a contrarrestar la propaganda pro-Israel en los medios corporativos. Bueno, nos despedimos. Hasta la próxima semana con una nueva entrega de Palestina Desclasificada. This is Chris Williamson saying bye for now.